Buenos días, hermanos, en Jesús y María. Continuamos con nuestro peregrinar caminando con María junto a Jesús. Comenzamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el rezo del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego de las bodas de Caná y durante los años de predicación de Jesús, María va a vivir a Nazaret, también vive en Caná y en Cafarnaúm, lugar donde se desarrolla el episodio que queremos destacar hoy. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué sucedió con María durante este tiempo? Como les dije, María vivió bastante tiempo en Nazaret, donde estaba su casa. Allí se reunía con varias mujeres y familiares, mujeres madre de algunos de los discípulos que acompañaban a Jesús, Simón, Santiago y Judas. En este lugar, María recibía noticias de los acontecimientos de la vida de Jesús y sus acompañantes. Unos eran aterradores, pues lo acusaban de ser revolucionario. Otros, como los milagros, eran de gran alegría. Pero aún así fueron años muy difíciles para María, las madres y los parientes. En aquel tiempo muere Juan el Bautista. María sintió una gran pena, no solo por lo que le sucedió a Juan, sino porque sabía a todo lo que estaba expuesto su Hijo Jesús y los que los acompañaban. Y sus primas estaban sufriendo mucho al ver el peligro que corrían sus hijos junto a Jesús. Todas ellas madres, preocupadas, se reunían para intercambiar noticias y para rezar, pidiéndole a Dios misericordia y también que ayudara a sus hijos y para destacar el amor que sentían por sus hijos y por sus familias. María tenía una fe inquebrantable, pues ella se habría ido preparando para todos estos sucesos. Pero no así las otros parientes, que en ocasiones se sentían amargadas, pesarosas y tenían miedo por el hecho que sus hijos se habían metido en aquella aventura con Jesús. Su prima María, la madre de Santiago, tenía una fe firme, pero María, la de Cleofás, un poco mayor que ellas, tenía más dificultad en creer que lo que hacía Jesús procedía de Dios. Durante este tiempo, Jesús en ocasiones se reunía con María. Todos los encuentros eran relativamente cortos, pues sabemos que Jesús tenía que continuar con la misión. En otras ocasiones, Jesús enviaba a Judas a visitar a sus parientes, en especial a las madres. Quería darles un poco de tranquilidad, pues los comentarios que suscitaban entre la población los acontecimientos de Jesús, como sus milagros, sus palabras, sus acciones, a las que ellos no están acostumbrados, les daba un poco de miedo. Al enterarse de que Jesús estaba en Cafarnaúm, deciden ir a verle. Querían hablar con él, pues estaban un poco asustados, temían a lo que le pudiera suceder a sus familias. Invitan a María. En un principio, María pensó no asistir,
pero luego decide unirse al grupo, porque ¿qué madre no le gusta ir a ver a su hijo, a encontrarse con él, a gozar de su presencia? Escuchemos el relato del Evangelio de San Marcos, donde vemos a María en este acontecimiento de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en torno a él, dijo: Aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Tu silencio y paz para escuchar tu voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor.
Un día, los parientes de Jesús llegan a una casa donde él se encontraba reunido con sus discípulos. De allí hasta Cafarnaúm hay unos 40 kilómetros. Su madre María estaba con ellos. No entraron, pero le envían un recado. Tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti. Jesús responde de una manera que nos parece un tanto indiferente, apuntando hacia la multitud. Aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para entender bien el significado de la respuesta de Jesús, conviene mirar cuál era la situación de la familia en el tiempo de Jesús. En el antiguo Israel, el clan, es decir, la gran familia o la comunidad, era la base de la convivencia social. Era la protección de las familias y de las personas. Era la garantía de la posesión de la tierra, de la defensa de la identidad. Era la manera concreta que la gente de esa época tenía de encarnar el amor de Dios en el amor al prójimo. Defender el clan era lo mismo que defender la alianza. En Galilea, en el tiempo de Jesús, a causa del sistema implantado por el gobierno de Herodes Magno y luego por su hijo Herodes Antipas, el clan, o sea, la comunidad, se estaba debilitando. Había que pagar impuestos al gobierno y al templo. La deuda pública crecía. Dominaba la mentalidad individualista de la ideología helena. Amenazas de represión violenta por parte de los romanos. La obligación de acoger a los romanos y hospedarlos. En fin, los problemas de supervivencia eran cada vez mayores. Todo esto llevaba a las familias a encerrarse en sus propias necesidades y los llevaba a olvidarse de los pobres, de las mujeres, de los niños, los marginados, los leprosos, los enfermos, entre otros. Así, la preocupación por los problemas de la propia familia impedía que las personas se unieran en la comunidad. Ahora, para que el reino de Dios pudiera manifestarse en la convivencia comunitaria de la gente, las personas tenían que superar los límites estrechos de la pequeña familia y abrirse nuevamente para la gran familia. O sea, tenían que abrirse a la comunidad. Jesús nos da el ejemplo cuando Él pregunta, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? En su reacción, Él está alargando a la familia, al apuntar hacia la multitud que está a su alrededor y que querían seguirle. Cuando Jesús dice, aquí están mi madre y mis hermanos, en ese momento Jesús está creando comunidad. Jesús pedía lo mismo a todos los que querían seguirlo. Las familias no podían encerrarse en sí mismas. Los excluidos y los marginados debían ser acogidos dentro de la convivencia y así sentirse acogidos por Dios. Este era el camino para alcanzar el objetivo de la ley de Dios, que decía, no debe de haber pobres en medio de ti. Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Como los grandes profetas del pasado, Jesús procura reforzar la vida comunitaria en las aldeas de Galilea. Jesús retoma el sentido profundo del clan, de la familia y de la comunidad, como expresión de la encarnación del amor de Dios en el amor hacia el prójimo. Jesús, con esta respuesta, no desprecia a su familia, sino que nos muestra que la fe crea lazos familiares entre nosotros. Cuando encontramos a Dios como Padre, se rompen las paredes del círculo familiar
para abrir el corazón también a otros que pasan a ser verdaderos hermanos nuestros. Así, con un sentido de amplitud, afirma que su madre y sus hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Le da a María un sentido de maternidad más amplio por haber escuchado. Y le da a sus hermanos un sentido de familia más amplio por haber escuchado la palabra de Dios. Pero no todo queda en la escucha, porque le acompaña también el cumplimiento. La palabra de Dios compromete la vida entera. Tendríamos que preguntarnos, ¿de qué manera dejo que la palabra de Dios me ayude a crear vínculos con los demás? ¿Me siento familia con los miembros de la comunidad o con los miembros de mi parroquia? En una de sus homilías, el Papa Francisco, refiriéndose a este evangelio, nos dice que Jesús da la impresión de responder de una manera casi indiferente al mensaje de María y sus parientes. Pero nada de eso estaba en el corazón de Jesús. Más bien, ensalzó a María, su madre, sobre todos. ¿Por qué? ¿Quién cumplió mejor en esta tierra esa voluntad de Dios sino María, la madre de Jesús? Ella, la siempre fiel. Por eso Jesús, en su respuesta a los discípulos, la puso como modelo. Todo aquel que llegue a cumplir los deseos de su Padre podrá asemejarse a aquella dulce madre fidelísima, a quien se le confiaron tesoros tan grandes. Y así, como una vez María fue presentada en el templo para consagrarla totalmente al Señor, ahora ella, de labios de su Hijo, fue confirmada en su ofrenda total ante el Padre Celestial, porque solo ella ha logrado vivir consagrada plenamente a los deseos del Señor. También nos dice Padre Francisco, bendito aquellos que son llamados hijos de Dios, pero lo mejor de todo es que cada uno de nosotros somos hijos predilectos de Dios. Basta con cumplir su voluntad en todo momento. Y si Jesús nos dice que el que cumple la voluntad de Dios es su hermano, su hermana y su madre, todos nosotros debemos aspirar a hacerlo. Y para conseguirlo, debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé luz y fuerza para conocer y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hermanos, que así sea. Oremos por mis hermanos. Padre nuestro, gracias por el don de mis hermanos. Son un signo de tu cariño. Ayúdame a amarlos así como tú los amas. Jesús, hermano mayor, ruega al Padre por ellos. Consérvanos unidos. No permitas que ninguno de nosotros pierda el tesoro de la fe. Aleja de nosotros el peligro del odio, la indiferencia y el egoísmo. Ayúdanos a construir una fraternidad que anticipe aquí en la tierra la que harás perfecta para siempre allá en el cielo. María, Madre nuestra, conserva a tus hijos siempre unidos como hermanos. Amén. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó
en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida.